Y es que quizás te fue bien en tu arranque como agente de seguros, pero de repente te detuviste. Quizás tienes alguno de estos dos problemas. Señorones de los seguros, pues bienvenidos a otro video más, aquí grabando desde los Herrell Studios, y hoy les voy a contar algo muy interesante de un diagnóstico que hicimos con nuestro equipo de agentes y los hallazgos, porque muchos de ellos se estaban deteniendo, estaban entrando como a un atorón en su carrera y ya no estaban avanzando. De hecho, a muchos les había ido muy bien al principio y traían varios años de crecimiento y de repente se apagaron. Bueno, quizás si has visto estos videos, sabrás, si sigues mi canal, sabrás que yo vengo de una segunda generación. Yo estoy en una promotoría que fundó mi papá. Este año, de hecho, el año que estoy grabando esto, estamos por cumplir 30 años. Este trofeito de 25, pues ya pronto va a ser de 30. Pero bueno, tenemos pues una historia donde ha habido varios asesores, muchos asesores ya de muchos años, muy consolidados. Y fíjate que es muy curioso porque cuando yo me meto a trabajar con mi papá, yo estaba en mis 22 años cuando esto sucede. Vimos que había como algunos agentes que en su momento habían de hecho destacado a nivel regional y a nivel compañía, que habían sido estrellas, pues, y era un equipo muy productivo. Mi papá pues fue un tipo que en su momento destacó muchísimo como promotor en la compañía y era de los tops y lo invitaban a dar conferencias y bla, bla, bla. Y esos agentes con los que pues se había formado un equipo pues muy productivo, habían vivido pues como una etapa donde ya no subieron, como ahorita te decía, y empezaron a bajar. Lo chistoso es que cuando veíamos sus históricos de ventas, de ver qué había sucedido en su primero, segundo, tercer año, ellos venían subiendo como este cohete que ves aquí, y había un patrón que se repetía en todos, donde al octavo año llegaba como a su cúspide. A lo mejor se mantenía un poco en el noveno, décimo año, pero luego empezaba un declive. Y a lo mejor para el año 15, pues ya su productividad había bajado tremendamente y en algún momento, pues ya hasta de repente ya no había ventas. Y decíamos, oye, ¿por qué? Si además esas personas de que saben cerrar, conocen los productos, ¿no? En la compañía, pues se saben de todas las políticas, los contratos, y además son muy buenos prospectadores, tienen buen mercado y además saben cómo pues conseguir nuevos prospectos, tienen movilidad social y son cerradores, son gente que tiene pues esta capacidad de convencimiento. Y es ¿por qué no sus ventas ya no reflejan esas habilidades que desarrollaron o que a lo mejor algunas incluso son innatas? ¿Por qué esas habilidades no se ven aquí en sus resultados de ventas? Bueno, y ahí es donde te voy a platicar lo que hicimos. En la promotoría, en la dirección de agencia, como les decimos en nuestra compañía, primero partimos de una estrategia donde hicimos un proceso de consultoría con un grupo de asesores. Eran 20 asesores. A lo mejor por ahí has visto algunos videos de estos. Aquí te voy a explicar más a profundidad el resultado de esas consultorías. Primero hicimos un diagnóstico donde nos sentamos a entrevistar al asesor en todas las áreas del negocio y en todos, pues, su forma de trabajar, su metodología, si tenía hábitos de trabajo conscientes o inconscientes, ¿no? Pues cómo distribuía su cartera, pues cómo distribuía su tiempo, su equipo de trabajo, cuánto tenía invertido en sus instalaciones, etcétera, etcétera. El primer diagnóstico fueron 2 días de 8 horas cada sesión. O sea, estamos hablando de 16 horas de diagnóstico para entender qué estaba pasando con esos agentes. La segunda consultora a la que contratamos, de hecho fuimos a visitar a varios de ellos, no a todos, pero a muchos, los fuimos a visitar pues a sus oficinas. Muchos no tenían de hecho oficina, decían, oye, pues yo trabajo desde el comedor de mi casa, yo ahí es donde me administro, pongo mi computadora y pongo mis recibos. En ese entonces todavía se imprimía mucho en papel, ¿no? Y entonces no había tanto como los PDFs y estas cosas digitales de hoy. No, pues yo ahí me voy poniendo mis recibos y mis archivos y mis pólizas y voy ahí teniendo pues mis folders y aquí voy guardando, voy hablando por teléfono y todo lo hacían a lo mejor desde su comedor. Algunos tenían una oficina. Era de, oye, no importa, déjanos entrar a ver lo que haces pues para analizar pues cuáles son los puntos que hay que corregir. Y es interesante lo que te voy a platicar. De hecho, con varios de ellos
no con los 20 enteros, pero con algunos de ellos. De hecho, iniciamos un proceso de seguimiento y de coaching que pues nosotros contratamos por aparte, como te platico, 2 consultoras por fuera. Algunos de hecho los llevamos a un coaching con caballos, que algún día a lo mejor les platicaré en qué consistía esa consultoría con caballos. De veras muy interesante, y las cosas que arrojaban ahí, pues incluso de miedos, y el caballo de hecho transmite mucho de lo que la persona pues tiene, y llevamos a su equipo de trabajo para que el asesor a lo mejor tenía nada más un asistente o a lo mucho tenían 2 personas, pues iba y entonces se hacían ciertas actividades con los caballos y ahí surgía mucho pues, del conflicto que a lo mejor había o de los aturones que traía, ¿va? Bueno, entonces hicimos mucha chamba y de todo este proceso de varios años y de tener que trabajar mano a mano con los asesores, las consultoras llegaron a una conclusión muy interesante. Fíjate, a mí me dijeron, Tonatiuh, tus asesores tienen 2 problemas. Y de hecho son 2 problemas que no entienden o no dimensionan. Un primer problema es una conducta patológica que se da mucho en el trabajo, sobre todo en puestos directivos. Hay una conducta que de hecho se ha estudiado por muchos años en el mundo de las empresas y los que medimos la productividad y la eficiencia del tiempo, vemos que esto se repite y tus asesores de hecho no son conscientes de la gravedad de esta patología que tienen. Ese es un primer problema. Y un segundo problema es que hay un compromiso de tiempo, hay una deuda de tiempo, por ahí a lo mejor has visto un video de esto, hay una deuda de tiempo y este compromiso que tampoco saben entender el alcance o no logran dimensionar la bronca en la que se metieron. Y aquí te voy a explicar las 2 situaciones. El primer problema, la conducta patológica esta de lo que te hablo, y a lo mejor por ahí pues has escuchado en alguno de mis videos que de repente yo he mencionado de este tema, es la microgestión. De repente yo le pregunto a las personas, a ver, para ti, ¿qué es microgestión? Si es una persona que me sigue, sabe contestar de volada. Pero cuando alguien no tiene mucha noción, dice, pues micro, algo como pequeño, y gestionar como manejar o administrar en pequeño, algo así. Bueno, la microgestión, de hecho, pues es una conducta enfermiza que quien la tiene no es consciente, donde absorbe todas las áreas del trabajo, absorbe pues todos los departamentos y se involucra en todo, participando de forma obsesiva, examinando todo de forma compulsiva, casi aquí te estoy poniendo la definición. Y esto poco a poco hace que esa persona, las áreas que en realidad debería de hacer, o las áreas rentables o importantes a su cargo, las va dejando de lado, por involucrarse tanto en la operación de las cosas, ¿va? Esto muchas veces está arraigado en una idea paradigmática y hasta temerosa del asesor, de decir, es que ¿sabes qué? Si no lo hago yo no se va a hacer bien. Me da miedo que alguien que me ayude a hacer la chamba se equivoque, pierda clientes. No. Si algo quieres que se haga bien, lo tienes que hacer tú mismo. Y entonces pues terminas haciendo todo, ¿verdad? O cuando tienes gente a tu cargo, pues estás nomás echando ojo a ver en qué momento se equivocan y no terminas de confiar en las personas. Y en cuanto ves un error, pues tú arrebatas la chamba y tú te pones a resolver y a operar. Ese es un microgestor. Esta conducta patológica generalmente se da en puestos directivos. En una empresa, cuando ya ves en una corporación en el organigrama, en los puestos directivos se da mucho esto, pero principalmente a los que más se les patina en esta cuestión, los principales pecadores de esta problemática son los emprendedores, quienes inician un negocio desde cero, quienes ponen su propio negocio. Y es que claro, como a ti te toca arrancar el negocio y muchas veces no tienes a nadie, pues porque también no hay presupuesto todavía para hacer una empresota, pues tú tienes que resolver todo y entrarle a todas las áreas. Y esto en todas las industrias, ¿eh? Ahorita pues obviamente es un canal de seguros, pero cualquier persona que rica un negocio y dices, oye, voy a empezar un restaurante y desde que tengo un localito, pues a lo mejor yo tengo que cocinar y cobrar y limpiar y cerrar y atender a todos los comensales y escuchar su opinión. O sea, a mí me toca operar todo. Y como es mi negocio y lo cuido tanto y quiero tanto este proyecto, pues me empiezo a obsesionar de que todo salga tan bien que pues soy un microgestor que absorbe todas las áreas y que incluso teniendo delegadas algunas, pues me termino de todas formas metiendo y estorbando a mi propia gente para que se resuelva, porque solamente yo, papito, emprendedor, empresario,
lo sé hacer bien. Hazte para allá, que yo vengo y lo resuelvo. ¿No? Esta es una conducta patológica. Bueno, esto estaba muy arraigado en mi equipo de asesores. Había mucho perfil, pues, microgestor. Aguas con la microgestión. Por ahí, si has visto un video que se llama Modelo de Negocios, sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, si tú, mi querido agente de seguros, sientes este impulso de controlar todo, este miedo a delegar, esta ansiedad de que las cosas salgan bien, entonces tú te terminas metiendo las narices en todas las áreas, pues te vas a terminar convirtiendo pues, en un pulpo de muchos brazos que tiene que operar todo a la vez. Y eso poco a poco generarás un equipo ineficiente, aunque ya tengas estructura, aunque sea muy pequeña esa estructura. Generalmente en la industria de seguros, la gente que padece la microgestión generalmente le cuesta mucho trabajo incluso contratar a una persona, ¿va? Pero bueno, también se dan casos donde teniendo 3 empleados, tú sigues con esta patología. Bueno, entonces aguas. Esta patología, cuando hay un líder, cuando hay una persona al frente, un dueño de negocio que tiene esta patología, generalmente termina siendo a su empresa pues muy ineficiente, con un ambiente no muy bueno laboral, no genera esta ascendencia con su equipo de trabajo y pues también tiene mucha rotación, le renuncian mucho. Pues ¿por qué? Pues porque es dificilísimo tener un jefe microgestor, es hartante, ¿va? Este es un primer problema que había con nuestro equipo de asesores. Ahora, yo te dije que había otro problema, un segundo problema. Hay un compromiso, me decían, que tus clientes no entienden, que tus agentes no entienden. Hay una deuda de tiempo que se están echando a la bolsa y que no logran, pues, entender el alcance de esa deuda de tiempo. Quédate con este concepto. Cada vez que cierras una póliza, cada vez que adquieres un nuevo cliente, en realidad acabas de adquirir pues un compromiso de servicio. Acabas de decirle a tu cliente, yo voy a estar contigo en el siniestro, yo voy a ver la renovación, yo te voy a hablar en tus recibos, yo voy a ver que todo esté bien y aquí vas a tener a este agente que va a ver por ti, yo te voy a defender ante la compañía y yo voy a sacar adelante tus casos. Muy bien, acabas de cerrar una venta, pero ahora te acabas de echar un compromiso de tiempo, que esto se puede de hecho calcular. Este es el tema. ¿Cómo saber cuánto debo de tiempo? ¿No? Bueno, y estas consultoras, pues fue muy interesante lo que aquí arrojaron. Fíjate, te voy a explicar esta deuda de tiempo cómo la calculamos. Cuando fuimos a visitar pues, a sus oficinas o a su comedor o donde trabajaran los asesores, contábamos el tiempo de cuántos minutos una persona se tarda llenando una solicitud desde que el cliente te dice, va, yo te cobro, y carga la tarjeta. Órale, desde ahí empieza el tema de la tramitología. Vamos a llenar la solicitud, las firmas, cuestionario, mandarlo a la compañía. En ese entonces no había tanto tema digital. Sin traslados, ojo, sin traslados, solamente chamba 100% de escritorio. Del trámite para llenar la solicitud. Cuando llegara la póliza, revisar que la póliza esté bien. Después, hablar para cobrar o hablar al call center. En ese entonces se hacía mucho por call center. Tu intermediario hablabas para que le hicieran el cargo de la póliza, entonces la póliza quedara finalmente en vigor. Y luego mandarle el recibo al cliente, ya sea por correo. En ese entonces ya había mucha de este tema donde además de llegar en físico, pues tú se lo escaneabas y se lo hacías llegar por correo a todo dar. Contar el tiempo de cuando el siguiente año le vas a volver a hablar, en su cumpleaños, a lo mejor en el Inter, le vas a mandar una felicitación de cumpleaños, suponiendo que la póliza fuera anual, que no tuvieras que estar hablando cada 3 meses para hacer el cobro, o si te pedían incluso pagar en efectivo, suponiendo que es con tarjeta de crédito, el año siguiente ver el aumento de la póliza, de la suma asegurada, de la prima, hablarle al cliente, a lo mejor hacer una cita para explicarle cuánto subió su aportación, cómo se ajustó sus valores garantizados, cómo va su póliza, sus coberturas, y que entonces el cliente estuviera de acuerdo y decir, claro que sí, carga aquí el segundo año, y entonces esa llamada, ¿cuánto te toma en un año una póliza de estas características? Ahora, ¿cuánto te toma si la póliza se empieza a estropear? La compañía a lo mejor se equivoca, o a lo mejor no se equivoca, pero te piden más exámenes médicos,
y no era una suma asegurada alta. Lo que pasa es que parece que hay un antecedente de salud y te piden que por favor un informe del doctor, y a lo mejor el cliente a la media hora te dice, ¿sabes qué? No te la voy a poder pagar anual, ¿sabes qué? Mejor trimestral y en efectivo. Entonces de chin, y a lo mejor en el Inter se siniestra y luego tienes que tramitar el siniestro, y a lo mejor en el siniestro hasta se equivocan. Y entonces ahora tú te tienes que pelear con la compañía para decir, oye, pues es que resuélvenle a mi cliente, qué sé yo. Y de repente una póliza se puede llegar a complicar y eso te va a demandar una cantidad de tiempo muy diferente. Bueno, aquí quiero explicarte lo de la deuda de tiempo. Ahí te va. Vamos a hacer dos pólizas. Una es la póliza perfecta, la que te acabo de explicar, anual, no tiene problema, lo que solicitaste es lo que se emitió, perfecto. Eso te va a demandar, en ese entonces, cuando hicimos la consultoría, cronometrado, de que nos sentábamos a ver y a contar el tiempo de cuánto el asesor se tardaba haciendo tal o cual cosa y tomando notas. Ok, ahora hizo esto y lo otro. ¿Cuánto se tardó? Súmale 27 minutos, súmale 15 minutos, súmale 5 minutos. Se tarda en el año en servicio más o menos 4 horas, en promedio. Quizás este tiempo ha bajado un poco porque hay cosas pues que ya no haces, por ejemplo, en el call center, ya lo pagas desde la computadora, desde la aplicación. Quizás a lo mejor ya son 3 horas. Pero en ese momento eran 4 horas de tiempo que te demanda una póliza sin ningún tipo de problema, chulada de cliente, que no te reclama nada, que te paga de contado, sí, cárgalo, no pasa nada, la inflación no pasa nada, sí, pues sí, échale, oye. Sin ningún atorón de nada, 4 horas. Suponiendo que la póliza tuviera complicaciones, a esas pólizas les llamábamos pólizas paquetito, así apretando los dientes como chino, nunca ¿va? Las pólizas paquetito, esas te demandaban algunas más, pero en promedio 11 horas al año. Si tú me estás viendo, esa gente de seguro, sabes que hay pólizas que te demandan 40 horas al año, o sea, porque es un problema. Porque hay de repente otras variables, el ajustador, los talleres, no le resuelven, te están hable y hable a ti. Bueno, hay que ver, hay que entender que hay pólizas que fluyen y dentro de tu cartera va a haber pólizas que requieran de muchísimo más servicio y tú tienes que resolverlo, ¿va? Bueno, deuda de tiempo, ¿va? El tema es cómo calculo pues toda la deuda de tiempo de un asesor. Y aquí te voy a poner un ejemplo. De hecho, te voy a poner un video para que tú calcules la tuya. Te voy a dejar un enlace para que tú puedas calcular tu propia deuda de tiempo. Ahí te va. Imaginemos a un asesor que ya tiene hoy en su cartera 70 pólizas de vida, 55 pólizas de gastos médicos y 120 de autos. Esto no sé cómo sea en tu compañía, pero en la mía no es una cartera así de uff, es una cartera muy promedio y no sé si hasta promedio bajón. Pero bueno, vamos a suponer que la persona ya tiene varios años en seguros. Por cierto, si me estás viendo y eres un novel, no te agüites. Claro, si estás en su primer o segundo año, pues no sé si esto va a ser pues alto. Yo estoy hablando de alguien que ya tiene 5, 10 años, 15 años en seguros. Pues una cartera así, pues no sería una cartera así que va en mucho crecimiento. Vamos a poner una cartera de ese tipo. Suponiendo que todas las pólizas son pólizas perfectas y ninguna se atora, estamos hablando que aquí hay 245 pólizas. No clientes, a lo mejor hay 200 clientes, a lo mejor hay 180 clientes. Hay 245 pólizas, 245 contratos entre estos ramos que el asesor intermedia. Muy bien, si fueran todas perfectas y este asesor, fíjate que ninguna póliza paquetito le tocó en la vida, bueno, pues muy bien. Va a requerir 980 horas de tiempo que ya le debe a esa cartera. 980 horas de tiempo, si tú lo pusieras en 8 horas de un día laboral, 8 horas de trabajo que dura pues obviamente un día, eso equivale a 123 días laborales. Pero ojo, fíjate, 123 días, ¿cuánto representa? Un año tiene 365 días, pero no son 365 días laborales. Si tú le quitas sábados y domingos y le quitas por ahí algunos asuetos, son 240 días de trabajo. O sea, un año, acuérdate, un año tiene 240 días laborales, ¿va? Y eso sin pensar en que a lo mejor te quieras ir 3 semanas de vacaciones y cosas así, ¿va? 240 días laborables al año, pues tiene el calendario. Si este asesor tiene 123 días ya ocupados, estamos hablando de que ya tiene la mitad del año que no va a poder hacer otra cosa más que administrar su cartera. O sea, ya no va a tener tiempo de prospectar, de vender, de nuevos clientes.
Entonces, claro, este asesor va a empezar a escuchar estas ondas de haz 10 citas a la semana, ¿no? Y que el director de agencia, el promotor, dice, venga, vamos a hacer todos 10 citas a la semana. Y tú dices, oye, eso es irreal. Eso incluso es hasta utópico, no es cierto. ¿Quién puede hacer 10 citas a la semana? Sí, una cita por la mañana y una cita por la tarde, de lunes a viernes. Pero, a ver, si yo ya tengo ocupado los siguientes 6 meses del año, porque además, acuérdate que esto es tiempo de escritorio sin traslados, sin perder el tiempo en procrastination, en la procrastinación, en estar postergando cosas. No hay temas aquí de que el break, capacitación, las juntas. Estos son tiempo efectivo, 6 meses ocupados solamente en darle servicio a tu cartera. ¿Ah? Bueno. Pero además, ¿qué crees? Nuestro querido asesor es un asesor normal como todos, donde no todas sus pólizas son perfectas. Y encontramos, de hecho, una forma de entender cuánto de tu cartera se va a complicar. Se sabe que el 20% de tu cartera se siniestra. De todos los ramos, el 20% va a tener algún siniestro. En algunos vas a requerir de atenderlo mucho, en otros no. Pero entre ese 20% que se siniestre, lo que toca atender, y los que se te compliquen en la emisión, o los que se te compliquen en la renovación, o lo que sea, sí puedes tener un parámetro de horas más correctas si tú supones un 80% de tu cartera que no tiene problemas y un 20% que te va a demandar más tiempo. O sea, 80% pólizas perfectas, 20% pólizas paquetito. En esta cartera serían 196 pólizas perfectas de 4 horas al año y 49 que requieren de 11 horas o más al año. Esas estamos hablando de que en total son 1,323 horas. ¿Eso cuánto representa en días laborales? En días de 8 horas de jornada de trabajo, sin traslados, sin breaks, sin horario de comida, 8 horas seguidas de trabajo, representan 165 días. Ojo, estos son un poquito más de 8 meses de trabajo. Estás hablando que son 8 meses, 1 o 2 semanas. O sea, y esto no estamos hablando de un carterón. Te voy a dejar un video, como te digo, para que tú calcules tu deuda de tiempo. Pero si esto no lo dimensionas, claro, vamos a celebrar que cierres una nueva póliza. Y solamente medimos las ventas nuevas. Y la promotoría, y la compañía te va a decir, venga, ya cerraste 10 pólizas, vamos por otras 20, y ya cerraste otras 15 de autos, muy bien, y vamos a aplaudirte y pase al frente, y bien, y te vamos a dar un reconocimiento. Pero tú lo que estás haciendo es adquirir más deuda, y más deuda, y más deuda. Y el problema está en que si no tienes a la estructura suficiente, capacitada y competente para darle batería a todo esto, tú te empiezas a atorar. Y de repente, claro, pues esto de hacer tantas citas, pues a lo mejor terminarás viendo a 3 prospectos nuevos al trimestre. Un prospecto nuevo por mes. Pues claro, está súper atorado. Adquirir un cliente es adquirir una deuda de tiempo que se puede calcular, que puedes dimensionar y que además necesitas tener la estructura suficiente para atender bien a esos clientes. Y tu estructura, por cierto, le puede dar un servicio mucho mejor que el que tú das, participando tú activamente y revisando todo, mi querido microgesto. Hay gente que lo va a hacer mejor que tú. Y no es tan difícil de encontrar gente que va a hacer muy bien la chamba y que te va a ayudar en tu negocio, que va a casarse con la misión aseguradora y van a construir pues juntos su despacho. Pero bueno, te voy a dejar un link para que puedas ver también pues algunos tips de cómo hacer esto muy bien, ¿va? Bueno, deuda de tiempo. Este es el segundo problema que los asesores en mi equipo tenían. Primer problema, la microgestión, y segundo es que no entendían el compromiso, la deuda de tiempo que ya tenían con su cartera. Ahora, si tú me estás viendo y eres promotor, aquí te dejo una pregunta. ¿Cuál es la deuda de tiempo que ya tienen tus agentes? Y si quieres, siéntate con ellos, con cada uno siéntate a hacer este cálculo con tu cartera, pues para saber cuánto tiempo ya deben y cuántos días hábiles son. Te vas a encontrar con temas muy interesantes y seguramente vas a ver que no tienen la estructura correcta. Por cierto, me voy a regresar rápido a la lámina anterior. Luego me preguntan, oye, Tonatiuh, ¿en qué momento tengo que contratar a mi primer empleado? ¿No? ¿En qué momento tengo, o sea, cómo sé, a lo mejor no tienes a nadie o tienes una persona, ¿cómo sé cuándo ya necesito a alguien más? Ahí te va. Cuando tú ya tienes el equivalente a 3 meses de trabajo ocupado, tú ya no te deberías de permitir estar solo. De 12 meses de trabajo que tienes al año,
Estamos hablando de que si solamente tienes 9 meses disponibles, ya debes 3 meses y esto sucede con 90 pólizas. Este ejercicio lo hemos hecho seguido. Con 90 pólizas te vas a dar cuenta de que pues son 3 meses laborables que ya tienes out, ahí ya necesitarías una persona. Cuando ya tienes 6 meses, 9 meses ya de trabajo ocupado, ya necesitarías tener a 2 o quizás 3 personas, ¿no? Entonces, bueno, por cierto, yo he hecho este ejercicio con algunos de los agentes que te estoy platicando y claro que no tienen estas pólizas, tienen 850 pólizas. Y dices, oye, tú tienes los siguientes 3 años y medio ocupados de trabajo. Pues, o sea, pues claro que por eso viene el bajón en productividad. Eso es natural. Bueno, ojo, entonces nada más con la deuda de tiempo. Bueno, avanzamos. Ahora, entendiendo lo que hacen los asesores, y cuando veíamos que se encargaban de todo, de la cobranza, de las solicitudes, de los trámites, de los cambios en las pólizas, de los pagos de los siniestros, de su propia capacitación, entregaban pólizas, mandaban correo, hacían facturación, le mandaban al cliente su factura de volada, una póliza que se había cancelado la rehabilitaban y las renovaciones que estuvieran a tiempo. Todo esto es lo que hace un asesor. Que entonces ese equipo vimos pues que vivían su chamba como un pulpo en patines. Te voy a dejar aquí un link para que veas de dónde sale este concepto de pulpos en patines, que creo que ya sé, que quizás ya me estás entendiendo por dónde va, pero bueno, ese grupo le llamamos los pulpos en patines. Y entonces decidimos hacer algo muy interesante de trabajo con estos asesores, que pues a ti te puede ayudar bastante en tu carrera y a corregir muchas de estas cosas de la patología de la microgestión y de la deuda de tiempo. Va. Pues en este playlist vas a encontrar mucha información de cómo hacer tu organigrama, de cómo pasar a una fase 2, a una fase 3, a una fase 4 y espero que todo esto te sirva y que juntos avancemos para seguir rompiéndola en el sector asegurador, señorones. Nos vemos para más videos, coméntame si este video te gustó, si tú estás enfrentando alguno de estos dos problemas o tienes algún amigo, etiquétalo, mándale a este video, pues para que todo esto nos ayude, que como industria avancemos al siguiente nivel en nuestra profesión de intermediación de seguros y bueno. Nos vemos, señorones, abrazo, vámonos. Tener que hacer todas las áreas y además empiezas a conocer de todo porque pues, tú lo tienes que resolver. Pues poco a poco pues empiezas a agarrar más. Bueno, los emprendedores. Unos momentos después. Sin horario de comida, 8 horas seguidas de trabajo. Representan... Esto había que hacerlo desde antes, papá. Aquí hay un blooper, ¿eh? Aquí tienes que hacer un blooper sin duda. Por cierto, pausa, aquí nada más. Cuando dije hicimos un proceso, no con todos, no, eso sí, pero creo que, vamos bien. Creo que es muy obvio que sí. Esto algún día, pues a lo mejor se los voy a contar, porque, bueno, yo conozco una persona que tiene pues, una historia con caballos muy interesante, muy larga, que ha vivido muchas cosas desde su infancia y entonces él, pues esa persona tiene su rancho. Espérate, coaching con caballos, me estoy clavando con los coaches con caballos. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no avanza? Esto ya no es divertido, es triste. Venga.